Ok, vamos a resolver el siguiente circuito eléctrico por el método de mallas. Ok, aquí en este método las corrientes son nuestras variables. Ok, el método consiste en ubicar caminos cerrados, lazos cerrados, porque es precisamente en un camino cerrado por donde puede circular una corriente. Ok, como podemos observar, ¿verdad? Tenemos tres caminos cerrados, tres ventanas, y vamos a definir en cada una de ellas nuestras corrientes de malla, ¿ok? En esos tres caminos cerrados. Pero resulta que Jaimito ve seis caminos cerrados. Entonces, ¿qué nos determina a nosotros la cantidad de mallas? Para ellos, amigos míos, vamos a estudiar brevemente la topología de la red. Nuestro circuito rápidamente está formado por 6 ramas del gráfico y 4 nodos, ¿verdad? Donde la rama del árbol va a ser el número de nodo menos 1, 3. Donde nuestro enlace, que es precisamente la cantidad de mallas, va a ser las ramas del gráfico menos las ramas del árbol, 3. Entonces ya 3 es la cantidad de mallas. Ahora bien, vamos a ubicar nuestras ramas del árbol y nuestros enlaces en la red. Como podemos observar, las ramas del árbol no pueden formar un camino cerrado, ¿verdad? Y nuestras mallas van a ser formadas por las ramas del árbol y los enlaces. Y la única manera y la única cantidad de caminos cerrados, ¿verdad? Van a estar definidas por esa condición. I sub 1, I sub 2 y I sub 3. ¿Ok? Aquí tenemos definidas las trayectorias de las tres corrientes imaginarias de malla, cada una con un determinado sentido, dirección. Ciertamente las corrientes son arbitrarias, pero yo, con fines prácticos, he colocado a I sub 1 y a I sub 3 en la misma dirección que I sub 0, para que la resultante sea simplemente la sumatoria de I sub 1 más I sub 3. I sub 0 es la corriente que controla la fuente de tensión. Igualmente, sucede con la corriente que circula por R3. El resultado simplemente va a ser I sub 2 más I sub 3. En el caso de R1, ambos sentidos de mallas, I sub 2 y I sub 1, tienen sentido opuesto, por lo que podemos decir que la corriente que circula por R1 va a ser el resultado de sus diferencias. ¿Ok? Vamos a proceder entonces a resolver, a determinar cada ecuación de cada malla. Y esta se resuelve por el método de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las tensiones. ¿Ok? Para ello, vamos a asignarles a todos los elementos pasivos el signo de la caída de tensión, ¿ok? Esto va a depender del sentido de la corriente de cada malla, ¿ok? Vamos a empezar por I sub 3. Según el sentido de I sub 3, este es el punto de mayor potencial. En R3 este sería el punto de mayor potencial y en R4 este sería el punto mayor de potencial, ¿verdad? Según el sentido de I sub 3. Ahora bien, I sub 1 y I sub 3 comparten el mismo punto de mayor potencial. Igualmente, I sub 2 e I sub 3 les corresponde el mismo punto de mayor potencial. En el caso de I sub 2, la malla I sub 2, el punto de mayor potencial sería este. Y en el caso de la malla 1, el punto de mayor potencial sería este. ¿Ok? Entonces tenemos definidas las caídas de tensión. Ahora procedemos a asignar la ecuación I sub 3 por segunda ley de Kirchhoff, que dice la sumatoria en el lazo cerrado es igual a 0. Eso es lo que dice la ley de Kirchhoff, ¿verdad? De tensiones. Entonces procedemos con la trayectoria de I sub 3.
Vemos que entra por más B sub R2 más B sub R3 y más B sub R4. Entonces dice B sub R2 más B sub R3 más B sub R4 es igual a 0. B sub R2 no es más que, aplicando la ley de Ohm, I sub 0 por R2, pero I sub 0 es I sub 1 más I sub 3. Entonces tenemos que I sub 1 más I sub 3 por R2 es igual a B sub R2 más B sub R3. B sub R3 es la corriente que circula por R3 por R3. Entonces sería I sub 2 más I sub 3. Entonces tenemos que I sub 2 más I sub 3 por R3 más la corriente que circula por la resistencia R4, que no es más que B sub R4. Al resolver dicha ecuación, ¿verdad?, nos queda que I sub 3 multiplica a la sumatoria de las resistencias que por él circulan más las contribuciones de las corrientes adyacentes. ¿Ok? Si sustituimos los valores de las resistencias, tenemos que 3 I sub 1 más 24 I sub 2 más 30 I sub 3 es igual a 0. Entonces tenemos nuestra primera ecuación en la malla 3. Ahora nos corresponde a sacar la ecuación de la malla 2. Siguiendo el sentido de la corriente, vemos que esta entra por menos B más B sub R1 más B sub R3 igual a 0. Entonces tenemos que menos B más B sub R1 más B sub R3 es igual a 0. ¿Ok? Si comenzamos por B sub R1, B sub R1 no es más que la corriente I sub 2 menos I sub 1, que multiplica a R1. Entonces sería E sub 2 menos I sub 1 multiplica a R1. ¿Ok? Más B sub R3. B sub R3, recuerden que no es más que I sub 2 más I sub 3, que multiplica a R3. Igual, menos B pasa para acá, positivo. ¿Ok? Ahí tenemos esa ecuación. Si procedemos a ejecutar esa ecuación, recuerden lo que les dije, ¿no? I sub 2 no es más que la sumatoria de las resistencias más las contribuciones de las corrientes adyacentes. En este caso sería R1 por R1 igual B. Fíjense que las contribuciones, el positivo es de I sub 3 porque tiene el mismo sentido que I sub 2, y el I sub 1 es negativo porque tiene el sentido opuesto a I sub 2. Una manera rápida de resolver la ecuación. Sustituyendo valores, ¿verdad?, tenemos que la ecuación va a quedar menos 2 I sub 1 más 26 I sub 2 más 24 I sub 3 igual a 60 voltios. Entonces aquí tenemos nuestra segunda ecuación, ¿verdad? Este es un 2. Nuestra segunda ecuación de la malla. Ok, entonces ahora vamos a resolver nuestra última ecuación, que sería la malla 1. Ok, haciendo el recorrido de la malla I sub 1, ¿verdad?, nos encontramos con menos I sub 0 más B sub R2
más B sub R1 igual a 0. ¿Ok? Entonces comenzamos. Sería 6 I sub 0 más B sub R2 más B sub R1 igual a 0. Sustituimos, ¿verdad? I sub 0 ya sabemos que es I sub 1 más I sub 3. Entonces decimos que 6 que multiplica a I sub 1 más I sub 3 más B sub R2. Y B sub R2 no es más que I sub 1 más I sub 3 por R2. Es más que I sub 1 más I sub 3 por R2. Más B sub R1. Y B sub R1 no es más que I sub 1 menos I sub 2 por R1. ¿Ok? I sub 1 menos I sub 2 por R1. Y eso es igual a 0. Tenemos esta ecuación. Si nosotros la resolvemos, ¿verdad? Nos queda menos I sub 1 menos 2 I sub 2 menos 3 I sub 3 igual a 0. Vamos a hacer positivo, ¿verdad? Vamos a ponerle positivo a todos. Lo multiplico por menos 1. Entonces tenemos nuestra tercera y última ecuación. ¿Ok? Entonces lo que hicimos fue, ¿verdad? Un sistema de ecuaciones de 3×3. Aquí tenemos entonces el sistema de ecuaciones 3×3, malla 1, malla 2 y malla 3, ¿verdad? Respectivamente. Me descubrieron, estoy en un aeropuerto y manejo un Sukhoi. Tenemos entonces, yo lo hice por el método de la matriz, calculando el determinante. Calculé el determinante, ¿verdad? Me dio 90. Luego calculé I sub 1, donde está la columna de I sub 1, sustituí los términos independientes. Igualmente, para el cálculo de I sub 2, sustituí la columna de I sub 2 con los términos independientes. Con el cálculo de I sub 3, la columna 3 por los términos independientes y lo dividí entre el determinante. Y los resultados son I sub 1 8 amperios, I sub 2 14 amperios, I sub 3 menos 12, I sub 3 menos 12 amperios. Entonces aquí tenemos definidas entonces las corrientes de malla. Resuelto el problema. Tenemos entonces que I sub 0 es la sumatoria algebraica de 8 menos 12, da menos 4 amperios. Si es menos 4 amperios, entonces 6 I sub 0 es 24 voltios. La fuente dependiente vale 24 voltios. Si la resistencia vale 24 ohmios y la corriente que circula por aquí es I sub 2 más I sub 3 algebraicamente, es decir, 14 menos 12 es 2 amperios. Y 2 amperios por 24, 48 voltios. Entonces, B sub R3 son 48 voltios. Y así sucesivamente, pues ya el resto de los parámetros se puede seguir realizando. Por ejemplo, si tienes aquí 48 voltios y se generan 60, aquí entonces hay 12. 12 más 48, 60. Entonces, aquí hay 12 voltios entre 2 ohmios, 6 amperios. 6 amperios. Y fíjense que es verdad. Porque si esta corriente entra y sub 0 dijimos que entraba, la que sale sería la suma algebraica entre I sub R1 más I sub 0. Es decir, 6 menos 4, 2 amperios. Sigue siendo 2 amperios. Bueno, espero que les haya gustado el ejercicio. En verdad el método de malla es así, algo largo, pero es bastante interesante. ¿Ok? Bueno, entonces hasta la próxima.